Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Osmar Reynoso y bienvenidos a un nuevo episodio en Hablemos de Odontología. Amigos, el día de hoy me complace presentarles a una excelente amiga, de verdad, estoy muy emocionado de poder que esté ella aquí presente, que haya hecho pues un poquito de espacio en su agenda para poder venir. Desde que le platiqué, yo creo que le gustó mucho la idea de poder venir aquí. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy fundamental con mi buena amiga, la doctora Mariana Elizondo. Y amiga, muchísimas gracias por estar aquí presente. De verdad agradezco que te hayas tomado tu tiempo para poder venir, estar aquí con nosotros y compartirnos un tema bien fundamental, el cual es el diagnóstico en la endodoncia. Que tú como especialista, pues qué mejor para poder aclararnos ese tipo de dudas, ese tipo de, pues de incógnitas que tenemos de este tema, qué hacer y qué no hacer. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Muchas gracias. La verdad es que pues estoy bien agradecida de que me hayas invitado a este espacio para poder compartir contigo y con las personas que te siguen, pues un tema, como tú lo dices, súper importante, que es el diagnóstico. Y pues estoy muy contenta de estar aquí contigo. No, 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 de verdad. Yo creo que el emocionado también hasta soy yo, porque ya lo habíamos como que platicado, planificado de que, ve, a ver cuándo y todo. Y pues hasta que se dio, ¿no? Y fue como que muy rápido, ¿sabes qué? Sí. Pero, pues bueno, te digo, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy crítico desde mi punto de vista, que no nada más el mismo especialista que tú eres, en este caso tu área, que ahorita vamos a dar tiempo para que te puedas presentar, sino también, en este caso, los propios estudiantes que están estudiando la licenciatura, los propios especialistas o sino un doctor ya egresado que tenga el criterio para poder diagnosticar en el área de endodoncia. ¿Cuándo referir? O sea, ¿cuándo es cuando se tiene que hacer una endodoncia? ¿Cuándo es cuando a lo mejor podemos salvar una pieza? Todo ese tipo de cosas vamos a tocarlas el día de hoy. Pero antes de eso, pues me gustaría que te presentaras con todos nosotros, explicándonos un poquito, pues, cuál es tu especialidad, dónde ejerces tu práctica privada, dónde estudiaste y todo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues mira, mi nombre es Mariana Elizondo, soy cirujano dentista, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues también soy egresada del posgrado de endodoncia, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo 26 años y pues bueno, soy especialista en endodoncia. Actualmente trabajo de forma privada en distintos consultorios alrededor del estado. Y digo estado porque me muevo por todos lados. De aquí y de allá. De aquí a allá voy de García, San Pedro, Pesquería, Monterrey, Guadalupe. Y pues bueno, algún tiempo fui docente, el año pasado fui docente de la materia de medicina interna. Y pues bueno, aquí estoy contigo. No, pues tenemos amplio currículum Así entonces. es, Oye, sí. mira, pues mira, yo creo que tenemos un tema muy central ahorita que es el diagnóstico en endodoncia, pero antes de poder empezar, ir ramificando pues, diferentes tipos de cosas de este tema, yo creo que es muy importante empezar aclarando un concepto, el cual es el concepto de endodoncia. Digo, y aquí la pregunta para toda la gente que nos está escuchando, a lo mejor hay doctores que ya tengan un concepto, pero yo creo que es importante aclarar o a lo mejor que entiendan que también existen diferentes, pues, variantes de términos, ¿no? Y aquí la pregunta es hablar con respecto a qué es la endodoncia. Yo creo que y es importante partir de ahí para después de eso podernos ir a diferentes partes, que es lo que el día de hoy vamos a platicar, ¿no? Así es. Bueno, mira, pues la endodoncia como tal es un procedimiento que nosotros realizamos en los dientes con la finalidad de sanar y, digámoslo así, resolver la enfermedad que está sufriendo tanto la pulpa dental como los tejidos periradiculares. Y esto conlleva, pues, por muchas razones etiopatogénicas. Puede ser principalmente porque existió una caries, porque el paciente sufrió un traumatismo, y todo esto nos está afectando a nivel interno de una manera pues muy importante. El paciente presenta dolor, el paciente dice, ¿sabes qué? Tuve dolor y en este momento ya no lo siento, ahora tengo una inflamación. Bueno, todo eso lo hacemos mediante dos sencillos pasos y es como a mí me gusta explicárselo a los pacientes y en algún momento a los alumnos. Esto es básicamente desinfección tanto de tipo mecánica como tipo química y para finalmente culminar el procedimiento con un sellado. Y pues esto nos puede dar muy buenos resultados a nivel biológico
Y obviamente quiero aclarar, no dejando de un lado que actualmente hay tecnologías muy buenas como lo son los implantes, muchísimas opciones restaurativas súper, súper buenas, pero la endodoncia sigue siendo como una parte muy fundamental en el ámbito biológico para la conservación natural de un Claro. diente. Porque, digo, y esto lo decimos muchos en esta especialidad, no hay mejor endodoncia que la que no se hace. Entonces, pues, qué mejor pues seguirlo implementando de la mejor forma. Claro, y digo, aparte yo creo que personalmente, desde mi punto de vista, vivimos en un país en donde anteriormente con una doctora, con la doctora Bárbara, que le mando un saludo también, platicábamos y decíamos que el mexicano no va al dentista pues, por ir de manera de prevención. El mexicano va cuando le duele completamente Así algo. es. Y de verdad yo creo que eso es algo muy, para mí yo creo que es de alarma, en donde yo creo que tenemos que trabajar de esa parte. Porque, ok, va el paciente todavía a la consulta, refiere dolor, y cuál le explicas la alternativa que hay, que la endodoncia y todo esto. Ujú. ¿Y qué es lo primero que te dice el paciente? ¿Sabe qué, doctor? Quíteme la muela, quíteme el diente. Ujú. Y yo estoy, digo, yo así como tú y como yo creo que estamos en contra de eso y como otros colegas también, en donde no es la alternativa número uno. O sea, hasta eso, como tú lo mencionaste, es un tratamiento conservador para poder todavía mantener la pieza así como está. Digo, ya a lo mejor podrá venir de la mano, a lo mejor alguna preparación cerámica para una corona o incrustación, como sea, pero si dentro de nuestras posibilidades está poder mantener el órgano dentario ahí, a lo mejor ya no va a estar con una vitalidad, pero si Ujú. puede conservarse ahí, qué mejor. ¿Por qué? Porque sabemos que si quitamos esa pieza, pues puede traer todavía repercusiones, reabsorciones de hueso, ¿cómo se llama? Extrusiones de las piezas antagonistas, o sea, diferentes cosas. Y yo creo que ese también es el motivo principal de esta plática, aclarar un paradigma en donde es importante hacer un buen diagnóstico para poder evitar diferentes tipos de cosas. Porque, ojo, aún así, aunque seamos dentistas, un correcto diagnóstico no siempre no siempre es correcto. Así Hay es. diferentes tipos de estudios que ahorita más adelante los vamos a ir tocando, pero yo creo que eso es importante irlo pues viendo poquito a poquito, ¿no crees? Ujú. Así es, sí. Digo, y yo creo que pasando a lo siguiente, pues ya entrando un poquito a esta onda del diagnóstico, es qué tenemos que hacer nosotros como dentistas, ya sea como odontólogo general, como estudiante, o si no también como ya un especialista, para poder realizar un correcto diagnóstico. O sea, ¿qué es lo principal que le tenemos que hacer si un paciente llega a la consulta y me refiere a algún malestar? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Pues mira, la verdad es que el tema de diagnóstico podemos durar días, Claro. días platicando y te lo digo porque, por ejemplo, en este caso que yo recientemente acabo de estudiar, no te miento, yo tuve una clase en donde por los 2 años consecutivos hablábamos de diagnóstico. Y el diagnóstico es tan importante porque es la forma en la que tú vas a concluir qué es lo que le vas a realizar a tu paciente para que se pueda sentir bien. Y esto comienza desde que el paciente entra a tu consultorio, tú lo tienes que observar. Observar cómo camina, cómo gesticula sus expresiones faciales, cómo te está hablando, porque muchas veces es tanto el dolor que ya es insoportable, ¿sabes? Entonces, todo ese tipo de características físicas es súper importante tomarlas en cuenta. Ahora, una vez que ya comienzas, ahora sí, tu consulta personal, lo primordial es, ¿cuál es su motivo de consulta? Cuénteme, ¿cuándo, cómo, por qué, en qué momento? Porque una cosa bien ambigua es, me duele. Sí, te puede doler todo el cuerpo. Pero ¿qué te duele? ¿Cómo te duele? Ese dolor muy comúnmente es algo bien localizado y si no es localizado, prepárate. Prepárate Claro. para poder decir, déjame buscar, déjame indagar en las diferentes zonas donde tenemos ciertos puntos específicos en la boca para poder saber cuál es la dolencia principal, ¿no? Ahora, como te digo, vamos por puntos, ¿no? Observas al paciente, le preguntas cuál es su dolencia principal, cuál es el motivo por el cual está acudiendo contigo, y de ahí vas tú desencadenando como ciertas preguntas que tienen que ir muy estrictamente ordenadas para que
puedan ayudarte a saber qué es lo que está pasando a tu paciente. Por ejemplo, no, doctor, fíjese que yo ayer comí una tostada. Me comí una tostada y yo sentí que me molestó de esta forma. Ok, bueno, vamos a reproducir el dolor. Algo bien importante a nivel de diagnóstico es, si tú no tienes la posibilidad de reproducir la molestia, no tienes ningún tratamiento. No puedes hacer absolutamente nada. Tienes que reproducirla y de la forma en la que tú la estás reproduciendo, hay dolor a percusión, hay dolor a palpación, hay dolor a cambios térmicos. Ahora sí podemos tomar la decisión de decir, se hace endodoncia, se necesita un procedimiento restaurativo, se necesita, en el peor de los casos, una extracción cuando observamos fisuras, fracturas, etc. Pero yo creo que la parte más fundamental de poder concluir en un correcto diagnóstico es darle el tiempo suficiente al paciente, sentarlo, porque como te decía ahorita, o sea, en cualquier punto, si tu paciente llega y te dice, es que a mí me duele esto, nos podemos agarrar a hacer endodoncias en todos los dientes. Claro. Y nunca detectar cuál es el problema principal. Entonces, es bien importante darle el tiempo suficiente a las preguntas y sobre todo, pues tomar en cuenta que hay preguntas específicas que nos ayudan a identificar si es un problema pulpar, si es un problema periapical o si no es un problema dental, que es algo con lo que nosotros en endodoncia lidiamos mucho. Tenemos que estar bien ligados y bueno, no sé, digo, hablo yo por ser endodoncista, no, pero me da mucha risa que muchas veces yo me he puesto a leer de ortodoncia, me he puesto a leer de rehabilitación, me he puesto a leer de periodoncia, porque muchas veces el dolor no es de tipo endodóntico y tener que averiguarlo sigue siendo tu tarea. Claro. Entonces, creo que es bien importante, como te repito, hacer hincapié en lo que el paciente te está diciendo. Y algo que también a mí me gusta mucho recordarlo, lo recuerdo con mucho gusto, es que el paciente solito te está diciendo su diagnóstico. Solo tienes que escucharlo. Darle el tiempo suficiente para escuchar es lo que a ti te va a ir encaminando a hacer las preguntas correctas para saber cuál va a ser tu tratamiento. De otra forma, pues si lo hacemos rápido, si no le damos como la oportunidad al paciente de expresarse, harías tratamientos que no son necesarios. No, y de hecho ahorita tocas también algo bien interesante, también lo de las diferentes especialidades, el identificar que no nada más puede ser un simple dolor pulpar, o puede que a lo mejor sea un dolor causado a otra cosa. Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor un punto alto de algún tipo de restauración, que yo creo que es algo muy, muy, muy común, que yo creo que a la mayoría le ha pasado, en donde un punto alto, ya sea de una corona, hasta de una simple resina, puede ser súper, súper importante tener que cuidar eso. ¿Por qué? Empieza con sus movimientos de oclusión, sus movimientos mandibulares, ya sea protrusivos, máxima intercuspiración, y al momento de hacer máxima intercuspiración, ¡pah!, hay algo que topa. ¿Qué pasa? Me duele, doc. Siento raro, siento incómodo. Uno luego, a lo mejor puede pensar endodoncia, pero no. Ahora, ojo, yo soy de la idea, digo, tú eres especialista en esto, yo soy de la idea, y pues yo no soy especialista en endodoncia, que también hay que entender que el paciente de repente también muchas veces no siempre te dice la verdad. Súper importantísimo. Yo, de hecho, en todos los episodios que hemos tocado que un correcto diagnóstico es la base para un correcto tratamiento. Súper importantísimo. Pero siempre y cuando hagamos una correcta historia clínica. Porque si no hacemos una correcta historia clínica, pensando en que si también nuestro paciente tiene alguna tipo de enfermedad sistémica, que eso también puede influir, me imagino que también en endodoncia, como todo puede variar, pues es algo alarmante en donde tenemos que revisar cuándo sí, cuándo no, si también el paciente también qué me está diciendo, y como tú dijiste, observar a mi paciente. Hace poquito yo tuve una anécdota con una paciente que llegó, no podía abrir la boca, nada. Y la veías, una bola en el cachete, increíble, increíble, al momento de hacer la exploración. Es más, no podía ni abrir, así, a ese punto. Al momento de la apertura de la exploración intraoral, vemos una pieza con una fístula increíble, radiografía, una lesión periapical increíble, pero pues ya mucha destrucción coronaria.
O sea, ya en esos casos, en esos extremos, pues bueno, ni aunque intentes hacer una endodoncia puedes salvar esa pieza, ¿verdad? Pero recapitulando y no, para no salir un poquito del tema, importante el diagnóstico, súper. Y más una correcta historia clínica, importantísimo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, podemos desencadenar, y ojo con las diferentes especialidades también, identificar que no nada más un dolor puede ser de la pulpa. Sí, no, o sea, el dolor dental se puede desencadenar de 1000 formas. O sea, como tú lo mencionabas ahorita, un estímulo que está presente de forma continua, ahorita duele poquito, mañana te va a doler horrores. O sea, es identificar de qué forma se está desencadenando ese dolor para poder identificar si, oye, sí necesitas endodoncia o definitivamente es otro tipo de tratamiento, como tú lo dijiste, un ajuste oclusal, en el mejor de los casos, un recubrimiento pulpar directo o indirecto, una terapia pulpar vital, porque eso es algo bien importante también que debemos identificar en la especialidad de endodoncia. O sea, nosotros muchas veces estamos como esclavizados a solo hacemos endodoncia y no solamente hacemos endodoncia, o sea, hacemos también recubrimientos pulpares directos, terapias pulpares, en donde podemos preservar la vitalidad pulpar lo mayor posible antes de optar por realizar un tratamiento de endodoncia. Que, ojo, no estoy diciendo que sea malo, pero en la medida de lo posible, actualmente estamos tratando de ser lo más conservadores posibles con el tejido, pues, natural, ¿no? Entonces, pues, hay que saber reconocer. Lo importante es buscar salvar la pieza. O sea, Así digo, es. yo nunca le voy a quitar, yo le tengo mucho respeto a los endodoncistas porque es un trabajo que es complicado, la verdad. Y más en una especialidad donde prácticamente estás trabajando a ciegas, donde tú no Sí. estás viendo y estás trabajando en un orificio, un conducto súper chiquito. Yo le tengo mucho respeto a los endodoncistas por eso. Y por ejemplo, Mariana, hablando también, ya hablamos un poquito del diagnóstico, importante. Ahora, ¿qué tipo de métodos tenemos para realizar un correcto diagnóstico? Suponiendo, llega nuestro paciente, realizamos una correcta historia clínica. Vemos que sí se va encadenando un poquito para la onda pulpar. ¿Qué métodos podemos realizar? Que ahorita los mencionaste unos poquitos. O sea, ¿qué métodos podemos realizar para dar, ahora sí, un diagnóstico definitivo de que, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes. ¿Qué podemos realizar a nuestro paciente? Mira, pues así como tal, métodos, pues es como un juego lo que nosotros hacemos, porque, y digo juego porque son diferentes partes, ¿no? Te va dando pistas el paciente. Te repito, haz de cuenta, lo primordial es sienta a tu paciente, platica con él y las diferentes pruebas iniciales, pues como ya te lo mencioné, son las pruebas de sensibilidad, que súper importante mencionar sensibilidad porque mientras hablamos de vitalidad, pues tendría que ser mediante alguna prueba para ver si el diente está vivo. Definitivamente está vivo, pero yo quiero saber qué tan sensible es a mi estímulo, ¿no? En este caso, lo primordial pues es el frío. Pruebas de percusión, pruebas de palpación. Y ya una vez que nosotros tenemos como esa recapitulación de factores que le hemos preguntado al paciente, ahora sí, ya podemos utilizar una radiografía. Que eso es algo bien importante, o sea, una simple radiografía sin antes hablar con nuestro paciente no nos está diciendo nada. Es como si yo me parara aquí contigo sin hablar, ¿sabes? Entonces, la radiografía es un método complementario para poder intuir, en base a las preguntas que le estamos haciendo a nuestro paciente, qué es lo que podríamos realizar, ¿ok? Otro método bastante actual y muy bueno es la tomografía computarizada, el COMBIM, que actualmente es algo que necesitamos implementar 100%. Algunas veces no está tan al alcance de todos nosotros porque, como tú lo sabes, pues es algo que algunas veces resulta ser que el tratamiento sea, pues, obviamente mucho más costoso y que personalmente siento que la salud, pues, híjole, pues debería estar al alcance de todos. Claro. Poco a poco creo que vamos a empezar a incorporarlo de una manera más, pues más continua en nuestra consulta, ¿no? Esas dos tecnologías actualmente nos permiten observar en un 360 grados qué es lo que está pasando con nuestro paciente y ligarlo a lo que le estamos preguntando. Estas dos cosas son las que primordialmente yo considero pues son bastante importantes porque como tú lo dijiste, nosotros no vemos, o sea, tenemos que estar de la mano mucho de estudios radiográficos que nos indiquen hacia dónde ir. Porque también, mira,
una cosa es, bueno, ya establecí mi correcto diagnóstico, establezco lo que voy a realizar mañana en mi cita. Sí, pero yo necesito verlo. O sea, muchas veces, no sé si tú lo sepas, en la endodoncia nosotros utilizamos algo que se llama localizador apical. Ujú. Entonces, ese tipo de aparatos nos indican como en qué punto debemos detenernos, porque muchas de las veces las anatomías que tienen los dientes no son como la radiografía periapical nos lo está mostrando. O sea, tenemos otro lado, tenemos por atrás, tenemos de todos lados. Y en ese tipo de casos, híjole, pues claro, yo quisiera tomarle Combim a todos mis pacientes, Claro. ¿no? Hay curvaturas que están en su mayoría de bucal hacia lingual o de bucal hacia palatino, que son sumamente importantes de reconocerse y sobre todo en los casos más importantes que son los de necrosis pulpar. O sea, hay que hacer una correcta desinfección hasta donde nos esté diciendo la anatomía del paciente y muchas veces hay infinidad de estudios que nos avalan los localizadores apicales, pero muchas veces uno se queda con la zozobra de decir, no sé si estoy corto, no sé si estoy pasado, no sé, y ese tipo de cosas hacen una diferencia muy significativa en el resultado. Ahora, regresando a la pregunta, te digo, los métodos más indispensables son tomarle radiografías a tu paciente y no solamente decir, llega mi paciente, le tomo una radiografía ortorradial y hasta ahí y me siento a trabajar. No, o sea, el estudio de radiografías nos da la capacidad de poder decir, tomo de este lado, tomo orto, tomo mesial, tomo distal, y ese tipo de cosas nos van a ayudar a poder observar qué es lo que tiene el diente que vamos a trabajar. Es aprovecharlo. O sea, no tengo un Combim, bueno, ni modo, no lo puedo permitir, no me lo puedo permitir. Algunas veces, pues, sabes que estoy en un lugar donde no tengo un estudio de tomografía porque no ha llegado. Oye, bueno, agarra tus rayos X y ponte a angular las radiografías. O en el mejor de los casos también, por ejemplo, nos ayuda mucho la radiografía de aleta de mordida cuando tenemos algo periodontal. Hay que identificar 100% también eso antes de optar por realizar un tratamiento que probablemente, si no lo estamos viendo, no le va a servir al periodoncista o no le va a servir al rehabilitador, ¿claro? Entonces, 100% siempre radiografías. No podemos hacer nada sin estar viendo. No, y digo, también, fíjate, eso lo de las radiografías es algo que yo considero importante, pero creo que no es lo único que se tiene que hacer. Digo, en la escuela, personalmente, digo, no, tú no me lo vas a dejar negar, y también otros compañeros que en su momento también están en la escuela, es muy sencillo. ¿Sabes qué? La pura radiografía periapical. Sin realizar pruebas de percusión, pruebas de palpación, pruebas de cambios térmicos, que eso es, para ustedes es pan de cada día prácticamente, ¿no? Así que considero yo que sí es importante realizar en conjunto diferentes tipos de estudios en la cita. Digo, a lo mejor sí puede ser un poquito más tardado. Digo, yo creo que uno como estudiante es de que, ¿sabes qué? Ya, o sea, quiero atender a mi paciente, o sea, porque quiero terminar el tratamiento, pero pues tampoco no es así. O sea, hay algo que yo considero que a todos los pacientes se les tiene que tratar por igual. O sea, no porque un paciente tú no lo conozcas, lo vas a tratar de una manera diferente a como si fueras a tratar a un familiar tuyo, ¿no? Ahora también, que yo creo que también es importante. Sí, lo que dijiste, lo del estudios tomográficos, coloquialmente como lo dicen el Combin, yo creo que es ahorita bien crucial utilizar este tipo de cosas, este tipo de estudios, porque ya te dan una vista, como tú dijiste, una vista 360 grados de diferentes cosas. Y ojo, no nos podemos guiar nada más de una radiografía de una sola vista. ¿Por qué? Voy a meterte ahí una especialidad diferente. Vamos a colocar un implante. Yo no me puedo confiar de que voy a colocar un implante por una simple vista lateral. No, no, no. O sea, ocupamos hacer una planeación en un estudio. ¿Por qué? Porque tenemos que ver densidades de hueso, qué tanto espesor yo tengo de hueso, que si tengo o no tengo que hacer un injerto o no tengo que hacer un injerto, y más también en el área de endodoncia, y más cuando estamos trabajando en el sector posterior, que al principio a lo mejor es algo complicado en una radiografía identificar a lo mejor alguna tercera raíz, una cuarta raíz, y con un estudio tomográfico podemos ya poder visualizar este tipo de cosas. No, y fíjate que, perdón que te interrumpa, pero también es súper importante, por ejemplo, nosotros lo solicitamos mucho cuando tenemos un tratamiento previo, se hace terminado o previamente iniciado. Porque muchas veces, o sea, nosotros le decimos a los pacientes en este tipo de casos, tú ya tienes un tratamiento.
yo tengo que respetar ese camino. O sea, ya es algo que ya está marcado. Sin embargo, a pesar de que ya está marcado, no todas las veces está marcado como naturalmente debía de haber sido marcado. Probablemente en algunos de los casos se fueron chuecos, hay algún escalón, hay alguna aberración anatómica que no hayan detectado ellos y que pues no lo estemos observando correctamente. Entonces, por seguridad y por ofrecerle al paciente digamos, el mayor de los éxitos en su segunda reintervención en endodoncia, pues tomar un estudio de tomografía. O sea, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a tener conciencia de que no solamente en el ámbito médico se requieren cierto tipo de estudios para poder evaluar a tu paciente de forma integral. O sea, aquí realmente en endodoncia juegan muchas cosas, juegan infecciones que, híjole, increíblemente se pueden agudizar hasta terminar en hospital. Claro. Entonces, tomar en cuenta ese tipo de herramientas nos pueden evitar un sinfín de problemas y nos pueden asegurar un buen resultado. Claro, de hecho, ahorita que comentaste eso, o sea, en el área de endodoncias, bien, o sea, es alarmante tener que hacer un correcto diagnóstico, porque sabemos que si tenemos una lesión periapical, está conectado directamente al torrente sanguíneo. O sea, eso es de tomarle mucha importancia. Yo tengo un amigo que está en la Ciudad de México, es el doctor Jonathan Núñez, que ahorita anda muy metido en eso, en donde se encarga de revisar, en este caso, las tomografías, y hace un énfasis de que, oye, ok, te hicieron un tratamiento de conductos, pero si está mal hecho, porque una cosa es que te lo hagan, y otra cosa es que esté bien hecho. ¿Por qué? Hablamos hace poquito detrás de cámaras. ¿Qué pasó? Una endodoncia que se realizó encontramos una gasa dentro de eso. O sea, Claro. cosas así son las que dices tú, híjole, ok, se realizó un tratamiento de conductos, pero ¿dónde estuvo ahí pues el correcto diagnóstico? O sea, ¿en qué criterio hubo para poder dejar ese tipo de cosas? Claro. Y más cuando lo volvemos a mencionar, algún tipo de lesión periapical, si la dejamos postergando más tiempo, se comunica con el torrente sanguíneo y ni se diga, como tú comentaste, podemos parar en un hospital. O sea, creo yo que es bien interesante tocar ese punto. ¿Por qué? Porque si no se hace un correcto diagnóstico, se desencadenan diferentes tipos de cosas. Sí, claro, agudizaciones, o sea, que muchas veces se desconoce como el ámbito en el que están viviendo las bacterias que están en la lesión periapical y que pueden tener muchísimo tiempo ahí resistiendo. Vas tú, entras de una forma en la que no estás haciendo, digamos, la observación o el criterio que necesitas, alborotas, como quien dice a eso, es como un hoyo de hormigas y órale, hay una agudización, el paciente trae dolor insoportable cuando inicialmente dijo, oye, yo no traía molestia. Entonces es bien importante ir haciendo la pausa y darle el tiempo suficiente, que es algo con lo que de verdad, hay que tomarlo bien en cuenta para todo lo que hacemos, no solamente para endodoncia. Darle el tiempo suficiente a los pacientes es lo que te va a asegurar el éxito. Y en endodoncia usamos mucho eso del tiempo porque los tiempos de desinfección juegan un papel bien importante. O sea, no podemos decir, vienes, te siento y te hago tu tratamiento en un lapso de 30, 40, una hora. No, o sea, muchas de las veces necesitamos un mayor tiempo de desinfección al cual le debemos de dar paciencia para que tenga un buen resultado. Y pues sobre todo, o sea, actualmente hay muchas cosas que nos ayudan a implementar como mayor grado de eficacia de esa desinfección. Activación de los desinfectantes, desinfectantes de otra forma, los quelantes, entre muchas otras cosas. Pues para que lo tomen en cuenta, tómenle el tiempo necesario, sobre todo ustedes, compañeros, colegas, estudiantes, que pues no nada más se nos apresuren a querer hacer su tratamiento de endodoncia por querer terminar la clínica. Yo sé que es algo bien de repente intenso, pero volvemos a lo mismo. No estamos jugando, pero estamos tratando con la salud de un paciente, de una persona. Y hacer algo mal, o es más, hasta nosotros desde la propia licenciatura, hacer un correcto diagnóstico es crucial para poder y tomarle el tiempo, que es lo que estamos platicando. Sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en el pregrado de endodoncia y hacía mucho hincapié en, no sé si recuerdas que hay un sobre amarillo para poder hacer como tu historia clínica. Ese sobre amarillo yo conservo uno con mucho amor porque de verdad es que
estuvo presente durante mucho tiempo en mi vida, tanto en mi servicio como en mi posgrado. Y ese sobre amarillo es la guía que necesitas para poder hacerle la evaluación a tu paciente. Preguntas de antecedentes dentales, preguntas de antecedentes médicos, de dónde se desencadenó, el origen del dolor, qué es lo que sucedió. Es literalmente una entrevista a tu paciente. Entonces, ese tipo de cosas es bien importante como recordarlas siempre en el ámbito pues, de endodoncia, ¿no? Y poco a poco como también implementarlo en algunas otras especialidades de que, ay, ¿sabes qué? Mi paciente llegó con dolor, pero bueno, yo soy rehabilitador o yo soy periodoncista y pues yo definitivamente no. Tener como cierto tipo de criterio para evaluar el dolor puede ayudar muchísimo para referir de forma adecuada. Porque muchas veces también nosotros hacemos eso. Nosotros también nos encaminamos mucho a usar referencias médicas, por ejemplo, con el neurólogo, con el otorrino, entre muchos otros médicos que tenemos que tener de la mano para poder evaluar a nuestros pacientes y darles el mejor seguimiento. De verdad, es un mundo lento. Ujú. El diagnóstico es súper importante, de verdad. Y por Sí. ejemplo, digo, ahorita ya lo platicamos, pero tú personalmente consideras que la radiografía es lo único que nos va a ayudar para poder dar un correcto diagnóstico. Pues Teniendo aquí o sea, vamos a poner un campo donde tenemos todas las posibilidades de poder, todas las herramientas para poder dar un correcto diagnóstico. Desde tenemos, pues para poder pruebas para hacer frío o calor, tenemos la oportunidad de tener un combi. O sea, tú ya lo platicamos, pero ¿tú crees que nada más con la pura no, radiografía? Ahorita, actualmente, ¿tú crees que se puede hacer nada más con una sola radiografía? no, 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 no. Por supuesto que no. O sea, y me van a tachar de loca, pero yo no me siento con mi paciente a menos de que no le haya tomado de 3 a 5 radiografías si es que no me salen bien, ¿verdad? Porque obviamente pues todos seguimos, hay muchas variaciones en los pacientes que dices, ay, no me salió como yo esperaba o Claro. se ve de cierta forma. Tómenle radiografías a sus pacientes. O sea, te va a quitar de 5 a 6 minutos en lo que se revelan, si es que no tienes un aparato digital, háganlo, porque el estudio radiográfico, a pesar de que no es la única fuente que nos va a decir qué es lo que tiene mi paciente, porque no es magia, o sea, en la radiografía no va a decir, hazme endodoncia en este diente porque me duele así, no, o sea, es simplemente un estudio complementario. La literatura, perdón, siempre lo ha manejado como un estudio complementario, de la manera en la que si tú lo mezclas con las cosas más adecuadas, vas a obtener el diagnóstico. Si solo tienes una radiografía, difícilmente vas a saber si tu paciente tiene dolor a percusión, si tu paciente tiene algo en la zona perirradicular o simplemente es algo pulpar, porque no, definitivamente no, pero sí ayuda. Ayuda, claro que sí, pero hay que mezclarlo. Hay que tener, pues, como te digo, en la literatura también manejan mucho eso de que esto es como una recopilación de pistas. El paciente te va diciendo y ya tú mismo vas juntando y ya que lo tienes todo, ahora sí ya lanzas tu suposición. Luego ya lo confirmas. ¿Ok? Y por ejemplo, ahorita también que estás mencionando, la literatura de qué nos habla. O sea, ¿qué menciona la literatura en cuestión del diagnóstico de endodoncia? O sea, a mí que, tío, sabemos que nosotros por nuestra propia área de la salud, nosotros es trabajar por medio de evidencia científica. O sea, no podemos trabajar a ciegas, cosas que yo intuya, no, o sea, protocolos nuevos, conocimiento de nuevos materiales, todo tiene que estar bien refutado sobre la literatura. Pero hablando un poquito del diagnóstico, o sea, ¿qué nos dice la literatura en base al diagnóstico en la endodoncia? Más o menos. Pues mira, actualmente, como ya te vengo mencionando, o sea, se tiene que dar uso a las nuevas tecnologías porque sí, hay mucha endodoncia, no quiero decir antigua, porque nada es antiguo, todo lo seguimos haciendo de una mejor forma porque hay muchas nuevas tecnologías, instrumentos, aparatos tecnológicos que nos ayudan a desarrollar este tratamiento. Pero en sí, lo que nos está diciendo la literatura actual es poder observar. Hay que observar a nuestros pacientes porque siempre es una cadena de lo mismo, pero muchas veces los pacientes tienen diferentes razones. Oye, fíjate que yo tengo estrés, pero bueno, yo no tengo estrés. Problemas de oclusión, caries profundas. También, por ejemplo, nosotros tenemos que saber de muchas cuestiones patológicas porque muchas veces, oye, ¿sabes qué? Es que mi paciente tiene sensibilidad dental. Sí, pero ¿de qué tipo? ¿Aunado a qué?
No, pues es que fíjate que mi paciente es bruxista, mi paciente consume mucho ácido. Hay muchas razones por las que un dolor dental se puede desencadenar, pero no siempre la primera opción va a ser realizar una endodoncia. Ajá. Muchas veces yo le digo a mis pacientes, yo te puedo hacer endodoncia en todos los dientes, pero tu dolor no se va a quitar, porque la razón principal por la que tu molestia se está, pues digamos, presentando es por otra razón mecánica, ¿sabes? O sea, y por mecánica me refiero a puntos de masticación, alguna fuerza excesiva en la oclusión, que nos está molestando constantemente el ligamento periodontal. El ligamento periodontal muchas veces nosotros, por ejemplo, en endodoncia, no debemos de cometer el error de solamente decir, ah, sí, sientes el frío o no sientes el frío, ya. No, no. O sea, en endodoncia tienes que observar continuamente toda la estructura dental. Yo sé que los periodoncistas son los encargados de los tejidos de soporte, la inserción del diente, todo lo que conlleva a que el diente se mantenga en el hueso. Sin embargo, nosotros como endodoncistas también tenemos la responsabilidad de poder entender que el ligamento periodontal también tiene la capacidad de sentir, ¿ok? Porque, oye, ¿sabes qué? Es que ya me hice endodoncia, pero no me deja de molestar. ¿A qué te molesta? No, pues es que mira, yo como de cierta forma o nada más como de ese lado porque de este lado no tengo dientes. El ligamento periodontal es súper chismoso y es gracias a las fibras propioceptivas, o sea, luego que te duele un diente vas a decir aquí. Ahora, bien importante y que lo sepan porque al menos yo no lo sabía hasta que empecé mi posgrado y mi doctor siempre lo mencionaba mucho. Dolor que pasa la línea media de tu rostro ya no es un dolor dental. O sea, ya definitivamente es inmediatamente de que tu paciente llega a consulta y dice, es que el dolor lo siento aquí, pero bueno, ayer lo sentí acá. El dolor no es dental. El dolor no es dental. Y es cuando nosotros debemos de reconocer hacia qué punto referir a nuestro paciente. Entonces, actualmente la literatura nos maneja muchas cosas en tecnología para poder ayudar a nuestro paciente a obtener el tratamiento adecuado. Pero el diagnóstico sigue siendo el mismo. Tienes que observar a tu paciente, tienes que desencadenar lo que tú necesitas para juntar todas las piezas del rompecabezas. Fíjate que eso lo estaba también revisando en el libro de las vías de Cohen, en donde, pues bueno, yo personalmente yo creo que esa es de las, ajá, de las Biblias que hay de la propia, pues, especialidad de endodoncia. Y es bien importante, o sea, es de resaltar cómo el doctor te desmenuza y te desglosa, que de hecho eso es consejo para tip, lean ese libro porque de verdad está muy bueno. Y ahí desde el capítulo 1 te dice el diagnóstico, qué tienes que hacer, qué tanto tienes que revisar y todos los tipos de pruebas auxiliares de diagnóstico para poder tener un correcto diagnóstico. De verdad me llamó mucho la atención cuando estaba dando una leída, donde te desmenuza y te desglosa todo. Desde las pruebas de palpación, cómo lo tienes que hacer, cuando pones en este caso la gutapercha, cuando son las fístulas, o sea, todo ese tipo de cosas. Y dices tú, órale, o sea, y obviamente estos libros pues tienen autores pues de mucho renombre como tal, que cada vez están involucrándose en esto. Ahora, mencionaste que la literatura menciona lo de la tecnología. Yo creo que todo está migrando a tener ya cierta parte digital hasta eso. Digo, yo personalmente que yo soy, y a mí me encanta toda esta onda de la odontología digital y todo, la endodoncia poco a poco va yendo ahí de la mano. Desde para realizar un protocolo, un tratamiento, hasta también un protocolo de diagnóstico, que cómo me van a decir de que, híjole, ¿cómo voy a meter la odontología digital para un diagnóstico de endodoncia? El Convin. Desde ahí estamos ya trabajando completamente con la odontología digital. Indirectamente, pero estamos trabajando. Ahora, si se quieren ir como que ya más enfocados en eso, pues ahorita hay infinidad de cosas. Pero también desde los propios instrumentos con los que ustedes trabajan. O sea, hay algo que mencionaba mucho con el doctor Gerardo García, en donde mencionábamos que sería muy ingenuo pensar que la odontología va a llegar, va a regresarse a como era en tiempos atrás. O sea, eso es algo que personalmente yo a todos ustedes les quiero decir. Hay que intentar hacer ese cambio, ese chip. O sea, ya no nada más pensar de que todo tiene que ser así. O sea,
Ahorita ya hay muchas cosas, muchos productos nuevos que están sacando, importantísimo también, que nos ayudan a mejorar, EndoGuides, o sea, un buen de materiales que de verdad para mí es como que wow, o sea, Sí, y que wow. mira, algo bien importante que tú dices y que, por ejemplo, pues cuando yo comencé a adentrarme un poquito en la endodoncia, pues fue simplemente porque yo me preguntaba, ¿cómo van a realizar eso? O sea, yo de verdad que decía, wow, me parece increíble cómo realizan este tratamiento, ¿no? Jamás me pasó por la cabeza toda la tecnología que existía para poder realizar un tratamiento de endodoncia y vaya que es demasiada. O sea, y ahorita que mencionas lo del Convim, a mí me parece fascinante cómo poco a poco se van añadiendo técnicas para los resultados en endodoncia. El Convim no nada más nos va a servir para diagnóstico, también nos puede servir, por ejemplo, tengo un paciente que tiene un conducto calcificado, no necesito hacer un desgaste excesivo, pero mi paciente aún y que tiene calcificación en el conducto necesita el tratamiento. Como tú lo mencionaste, existen las endoguías. Las endoguías es básicamente cita a tu paciente para que le hagan un estudio de tomografía y en base a ese estudio de tomografía trazan la dirección correcta para que tú únicamente entres con una fresa que desconozco en este momento, creo que es para implantes porque actualmente no existe la correcta. Pues hay ahorita una casa comercial que es Esteco, es una Ujú. marca, creo que es Ándale, las de alemana, Esteco. ajá, creo que Ujú. es alemana, no me acuerdo, pero son bien, bien, bien delgaditas. Sí, O sea, ajá. bien, bien, bien delgaditas. La doctora Karina Sánchez, que es una amiga mía, ella es como que Ujú. tiene un poquito más el dato como tal y ellas son las que la realiza Así como es. tal. Pero, ¿de qué hablamos? O sea, ¿qué nos dice esto? Que ya existe un avance completamente Claro. y va a seguir Va a avanzando. seguir O evolucionando siempre. sea, no sabemos, yo siempre le digo a los doctores y a la gente, ustedes piensan que todo esto y lo trazan de aquí a 10 años. Yo lo visualizo de aquí a 5 años, ¿qué va a pasar? Es más, no nos vamos tan lejos con los propios celulares que nosotros tenemos. O sea, cada Sí, año sale un celular nuevo y sale con una infinidad de cosas. Pantallas de televisión, o sea, todo siempre busca mejorar. claro. Estamos nosotros en constante cambio. Y si no aceptamos eso, nos vamos a quedar atrás completamente. Y Así más en un es. área tan delicada como la que es ustedes, la endodoncia. O sea, de verdad, creo yo que hay que hacer énfasis en esa parte, en donde si se pueden inclinar también por esa parte de la odontología digital. En cuestión, para hacer el diagnóstico, que es el tema principal de ahorita, Ujú. qué mejor. Ya si se Sí, quieren adentrar un poquito más con hacer protocolos, tratamientos, pues bueno, qué mejor, ¿no? claro. Pero el tema central ahorita es el diagnóstico en endodoncia. Si nos podemos apoyar de este tipo de pruebas auxiliares, el paciente lo va a agradecer. Y tú, también como doctor, también lo vas a agradecer porque vas a tener otra perspectiva distinta y ya vas a también visualizar de que, bueno, ya puedo a lo mejor inclinarme por esta alternativa de tratamiento o por esta otra, ¿no? Así Así que es. vamos bien. Yo creo que todavía falta más cosas. Te digo, yo digo que de aquí a 5 años pueden pasar muchas cosas. Muchísimas. Así que ya para terminar, amigo, una última pregunta. Pacientes que llegan con dolor, dolor así complejo, ¿cómo viene siendo el protocolo para poder realizar un correcto diagnóstico? Porque bueno, hay pacientes que llegan con dolores súper insoportables y volvemos a lo mismo. Su primera alternativa es, doctora, quítame el diente, quítame el diente. O sea, ¿cómo hacerle entender a estos pacientes de que no, o sea, todavía hay otra alternativa para no quitarte un diente? O sea, no es la única alternativa. O sea, ¿qué hacer en esos casos? Claro, mira, pues la evaluación del dolor es un tema bastante complejo porque, como te decía, hay diferentes puntos de diagnóstico. Puede haber una pulpa vital o puede haber una pulpa necrótica. Dentro de esos parámetros podemos tener un dolor de tipo crónico, así como también un dolor de tipo agudo. El dolor de tipo agudo pues va a ser el que el paciente quiere arrancarte todo para que Claro, tú le quites el dolor, ¿no? Primordialmente, el manejo del dolor preoperatorio generalmente lo manejamos como la administración de analgésicos se hace de forma individual o se hace combinados. ¿Y por qué digo combinados? Porque hay que recordar la COX-1, COX-2 y COX-3, hay que inhibirlos por completo. Entonces, generalmente lo que nosotros optamos es por dar ibuprofeno, que en la literatura está demostrado que es como de los principales, así como también el flurbiprofeno, actualmente también lo damos mucho. Pero, por ejemplo, en casos donde el paciente no le ceda la molestia, hay que recordar
que la sinergia entre medicamentos analgésicos nos va a beneficiar mucho. Muchas de las veces cuando el dolor tiene un dolor bastante agudo, podemos hacer una sinergia entre ibuprofeno y paracetamol. Ojo, sí lo podemos hacer siempre y cuando nuestro paciente tenga cierto padecimiento de dolor que esté manifestándose de tipo agudo. ¿Y por qué no dar ketorolaco? El ketorolaco obviamente también es un analgésico, pero está del lado en el que trabaja de una forma más tóxica. Por eso nosotros nos inclinamos un poquito más hacia el ibuprofeno. Entonces, eso hablando en cuestión preoperatoria. Ya en cuestión, digamos, a la hora de trabajar, pues bien importante, o sea, si el paciente ya nos está llegando con un dolor preoperatorio, darle un ibuprofeno o darle la indicación de que una hora antes tenga la administración del analgésico nos va a disminuir el dolor que pueda presentar y sobre todo nos va a potenciar el efecto de la anestesia, que es algo también pues bastante profundo en lo que podemos adentrarnos. El correcto, digamos, manejo de anestesia a nuestro paciente nos va a ayudar a poder desencadenar pues el tratamiento pues de la forma más adecuada, ¿no? Pero más que nada eso, o sea, podemos tener dolores de tipo crónico y dolores de tipo agudos, y siendo de tipo agudos podemos hacer esa administración de medicamentos previos para poder bajar la concentración del dolor y poder trabajar de la manera más adecuada. Sin embargo, pues obvio, hay que hacer que, pues saber a nuestro paciente de que el diente pues es una cavidad cerrada. Siendo una inflamación pulpar la que está presente, la cavidad pulpar es algo completamente pequeño y peor si tenemos una calcificación, y no es hasta que nosotros liberamos la presión que el paciente descansa. Entonces es un juego de varias cosas en las que nosotros como especialistas debemos de implementar junto qué es lo que vamos a hacer para que nuestro paciente se sienta cómodo. Combinación de anestésicos también a la hora de trabajar, pero más que nada la administración previa de analgésico en ciertos casos ayuda muchísimo. Y digo en ciertos casos porque generalmente es cuando tenemos una pulpitis sintomática o bien algo inflamatorio, como tú lo mencionabas, un absceso apical agudo, en donde pues definitivamente ya el paciente necesita pues un antibiótico previo antes de comenzar la intervención. No, pues de verdad el manejo del dolor es bien crucial el saber manejarlo. Digo, pasa mucho que los pacientes llegan y dicen, ¿sabes qué? Me duele, insoportable, no puedo abrir la boca, o sea, no. Hacemos la exploración y ya dependiendo de ahí también podemos ir como que tomando una decisión de saber qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Pero pues de verdad, amiga, pues yo creo que hasta aquí ahorita podemos darle con esto. Yo creo que si no le podemos seguir, porque este tema es bien complejo, de verdad, y tiene demasiadas cosas donde se pueden tocar diferentes puntos, pero también para no agobiar a toda la gente y que no nos sueñen, que eso también es bien importante. Pero de verdad, amiga, te agradezco muchísimo que hayas podido estar aquí con nosotros, de verdad. A toda la gente que nos está viendo, agradecerles que hayan estado presentes en un nuevo episodio, que es de verdad algo de donde se los agradecemos bastante. Importante también agradecer a la doctora Mariana que haya estado aquí presente con todos nosotros para poder compartir un tema súper interesante. Amiga, no sé si te gustaría, por favor, compartirnos a todos nosotros tus redes sociales, donde te podemos contactar. A lo mejor alguien que nos está viendo, que te quiera mandar mensajito, que te quiera decir, ¿sabes qué, doctora Mariana? Es que sabe que yo todavía me quedo dudita con este tema. ¿Qué puedo hacer con esto? Tus redes sociales, no sé si nos puedas compartir. Claro que sí. Bueno, primeramente, pues agradecerte la oportunidad de estar aquí contigo. La verdad, pues nos conocemos ya de hace bastante tiempo. Tengo la fortuna de compartir contigo pues algunas cosas, atender a tus papás. La verdad es que es algo increíble para mí. Sí. Tu confianza, la verdad, la valoro muchísimo. Y pues bueno, me pueden encontrar en Instagram como Elizondo Mariana y pues estoy abierta a cualquiera de sus dudas. Con mucho gusto estoy para ayudarles. Pues bueno, de verdad, amigos, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos vernos en un siguiente capítulo, en un siguiente episodio. No olviden, por favor, ir a nuestro canal de YouTube, darle like a nuestro video, en este caso el episodio con la doctora Mariana, suscribirse al canal, súper importante, y también escuchar el episodio que tenemos constantemente en Spotify, que regularmente cada semana y media van saliendo. Así que, de verdad, agradezco a todos ustedes que hayan estado presentes aquí con nosotros y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.